Hola a todos y bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de fuerza de Coulomb, fuerza entre cargas puntuales, principio de superposición y la distribución de cargas. Primero debemos saber qué es la carga eléctrica. El conocimiento de la carga eléctrica comienza alrededor del año 600 a.C., junto al filósofo griego Tales de Mileto, quien descubre que al frotar un trozo de resina vegetal llamado ámbar, que proviene del griego electrón, este era capaz de atraer pequeños objetos, y que incluso si era frotado por mucho tiempo, podía provocar la aparición de una chispa. También se observó que al frotar dos objetos distintos con un mismo tercer objeto, estos se atraían entre sí, como una barra de caucho y otra de vidrio frotadas con un paño. A esta propiedad de atracción y repulsión de la materia se le llamó carga eléctrica, proponiéndose así la existencia de dos tipos de cargas, llamadas por Benjamin Franklin como carga positiva y carga negativa. Ya más tarde, con el triunfo de la teoría atómica del siglo XIX y el modelo atómico de Bohr, a comienzos del siglo XX, se dilucidó que la materia se encuentra constituida por moléculas y estas a su vez por átomos, los que básicamente poseen tres tipos de partículas: electrones, protones y neutrones. Los electrones, al igual que los protones, poseen propiedades eléctricas, a diferencia de los neutrones que no la poseen. A los electrones se les designó la propiedad de tener una carga negativa, mientras que a los protones una positiva, compartiendo así ambos una carga de igual magnitud pero de distinto signo. Para poder cuantificar la carga eléctrica, esta se mide en coulombs, siendo a su vez su unidad básica la carga del electrón, la cual corresponde a menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. De esta manera, resulta interesante saber que la cantidad de carga que puede recibir un objeto sea siempre un múltiplo entero de este valor, pudiéndose decir que la carga está cuantizada. El actual modelo estándar de física de partículas admite que al interior de los nucleones, protones y neutrones, se encuentran partículas denominadas quark, las cuales poseen carga fraccionaria. Sin embargo, no se han detectado de forma libre, por lo que se sigue aceptando que la carga elemental sea la del electrón. Fuerza entre cargas puntuales. Con el empleo de una balanza de torsión, Charles Austin de Coulomb logró determinar que la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, que denominaremos por Q y Q mayúscula, es directamente proporcional al producto de las magnitudes de sus cargas eléctricas e inversamente al cuadrado de la distancia que las separa. Este descubrimiento se enuncia por la ley de Coulomb y es válido solo para cargas puntuales en condiciones estacionarias, siendo por ello que se denomina fuerza electrostática. La ley de Coulomb es una ecuación vectorial que actúa a lo largo de la línea de unión entre las cargas, satisfaciendo así la tercera ley de Newton. Esto quiere decir que la fuerza experimentada por dos cargas resulta idéntica en magnitud, pero posee dirección opuesta. Para ejemplificar esto, tenemos que la fuerza de Q grande sobre Q chica es la fuerza eléctrica que ejerce Q grande sobre Q chica, mientras que la fuerza ejercida por Q chica sobre Q grande es igual a menos la fuerza de Q chica sobre Q grande. Ya relacionando todo lo anteriormente dicho, tendremos que la fuerza electrostática ejercida por una carga Q grande sobre una carga Q chica queda expresada como K por Q grande por Q chica dividido R cuadrado por R tongo, donde K es una constante de proporcionalidad y R corresponde al radio vector posición y es igual a la diferencia entre la posición R de la carga Q chica que experimenta la fuerza y la posición R' de la carga Q grande que ejerce la fuerza. Además, denotaremos con R al módulo del radio vector y por R tongo al vector unitario con dirección en R. También es usual escribir explícitamente la fuerza electrostática como 1 dividido 4pi epsilon sub 0 por Q chica por Q grande dividido el módulo al cubo de la diferencia entre R y R', multiplicado todo por la diferencia entre R y R'.
En esta ecuación, por conveniencia, se ha definido la permisividad eléctrica del vacío como epsilon sub 0, cuyo valor experimental es aproximadamente 8,85 por 10 elevado a menos 12 Coulomb al cuadrado por Newton por metro al cuadrado. La estructura de la fuerza de Coulomb recuerda la ley de gravitación universal de Newton. Para ver con mayor detalles sus similitudes, realizaremos una comparación de ambas para el par electrón-protón en el átomo de protio. Como podemos ver en las fórmulas, tenemos que ambas relacionan una constante. En el caso de la eléctrica corresponde a la constante K, mientras que a la fuerza gravitacional corresponde a la constante G. Una segunda similitud corresponde a cómo se relacionan los objetos en la expresión, mientras que una tercera similitud corresponde a cómo se relaciona la distancia entre estos dos objetos. Si tomamos el cociente de ambas expresiones y reemplazamos en orden los respectivos valores de las constantes y el valor de las cargas y masas del protón y el electrón, encontraremos que la fuerza eléctrica es 39 órdenes de magnitud mayor a la gravitatoria. Por ello es que es la fuerza fundamental a nivel molecular. Es más, de forma general, la fuerza gravitatoria resulta despreciable a escalas atómicas. Sin embargo, es la fuerza fundamental que controla la evolución del universo, puesto que en su mayoría los cuerpos celestes son eléctricamente neutros y poseen grandes masas. Principio de superposición. Dada la linealidad entre la fuerza de Coulomb y la magnitud de una carga, se sigue que la fuerza de Coulomb satisface el principio de superposición. Así, la fuerza originada por una carga Q mayúscula compuesta por n cargas Q sub i mayúscula sobre una carga Q minúscula, todas puntuales, es igual a la suma de las fuerzas individuales originadas por cada Q mayúscula sub i sobre la carga Q minúscula. Veamos un ejemplo sencillo. Consideremos que una configuración colineal de n+1 cargas puntuales, siendo la primera de ellas de carga Q minúscula y las restantes de igual carga Q mayúscula, cada una situada a una distancia i por d de la primera. En estas condiciones, la fuerza puede expresarse de la siguiente manera, donde, en la segunda fórmula, reconocemos el sumatorio final como una serie P, de modo que se puede demostrar que si el número de cargas es infinito, el sumatorio converge a pi cuadrado sobre 6. De este modo, se tiene que el resultado es finito. Cargas distribuidas. A nivel macroscópico, un cuerpo eléctricamente cargado siempre puede ser descompuesto en muchas partículas infinitesimales con cargas pequeñas, sin importar su geometría. Así, las propiedades eléctricas del cuerpo será la superposición de las propiedades de todas estas partículas. Para describir estas propiedades, se vuelve necesario caracterizar a cada punto de un cuerpo por una densidad de carga, tal que cada elemento diferencial de región tendrá asociada una carga diferencial. Esto quiere decir, si la distribución es volumétrica, asignaremos una densidad ρ. Si es superficial, una densidad sigma. Y si es lineal, una densidad lambda. Se debe recordar que estas densidades en general no son constantes y pueden variar de un punto a otro. De esta manera, se tiene que la fuerza originada por una carga Q mayúscula sobre una carga puntual Q minúscula se obtiene como la integral sobre la distribución de la carga Q mayúscula, o bien, si la carga Q minúscula no es puntual, se debe efectuar la integración sobre ambas cargas distribuidas. A continuación, veremos un ejemplo de cada distribución, haciendo uso de un solo ejemplo y del principio de superposición. Ejemplo: distribución lineal. Consideremos un anillo de radio R, como el ilustrado de la figura. En estas condiciones, los puntos del anillo y el diferencial de carga vienen dados por el vector R' será igual a R coseno de teta, R seno de teta y 0, mientras que el diferencial de carga será igual a lambda por R por el diferencial teta. De esta última expresión, podemos observar que por conveniencia, el diferencial de carga se obtiene como la densidad por el diferencial de arco en coordenadas polares. De modo que la fuerza originada sobre una carga puntual Q en un punto sobre el eje Z corresponderá a la constante por la integral de Q por
la diferencia de carga, dividido el módulo al cubo de la diferencia de los vectores distancia por la diferencia de los vectores distancia, que reemplazando la parametrización de R', que es la variable de integración, y el diferencial de carga, podemos llegar a la expresión Q por lambda por R por Z dividido 2 epsilon sub 0 por R al cuadrado más Z al cuadrado, todo esto elevado a 3 medios por Z tongo. Como el argumento de la integral no depende de la variable de integración, el resultado es inmediato, y además, por simetría, la fuerza solo tiene componente en el eje Z. Ejemplo de distribución superficial. Supongamos ahora que en lugar de un anillo se tiene un disco de radio R. En este caso, la parametrización de los puntos es la misma, pero el radio deja de ser fijo y el diferencial de carga se obtiene como la densidad de carga superficial por el diferencial de superficie en coordenadas polares. Para aprovechar el resultado del ejemplo anterior, notemos que el disco puede ser descompuesto en muchos anillos de diferentes radios. La relación es que ahora cada anillo tiene una densidad de carga lineal diferencial. Con esto en mente, la fuerza del disco sobre la carga Q viene dada por la integral en dr' de la fuerza originada por solo uno de los anillos. Resolviendo la integral, cuyo argumento sí depende de la variable de integración, se obtiene finalmente Q por sigma dividido 2 epsilon sub 0 por 1 menos 1 dividido la raíz de R cuadrado más Z cuadrado en Z tongo. De aquí es interesante notar que si el disco es de radio infinito, la fuerza toma un valor constante, independiente de la distancia entre el disco y la carga. Ejemplo de distribución volumétrica. Para finalizar y siguiendo la misma línea, supongamos ahora un cilindro macizo. Veamos que tal cilindro puede ser pensado como la superposición de varios discos, de modo que el desarrollo es inmediato a partir del resultado anterior, sin más que suponer varios discos a lo largo del eje Z. A continuación les dejaremos un pequeño resumen y unos consejos de gran utilidad. Nos encontramos en el próximo podcast.